Cuando uno se ha asignado porque se le da la gana o porque realmente cree que es importante o cree que está haciendo algo útil, de explicar algunas cosas que son por demás obvias, pero que mucha gente no la conoce. Y entonces uno dice, bueno, yo, ¿qué puedo hacer para explicar una cosa que la gente ignora? Y tratar de, primero, informarse, y después uno tratar de ver qué puedes poner para que esa confusión sea clarificada y se tomen decisiones o se tenga un sentimiento para saber qué es lo que sucede. Y esto, alguna vez, alguien tiene que explicarlo. Dependerá de las capacidades que tenga ese alguien para que lo explique. Nosotros lo vamos a explicar desde el pueblo. O sea, no me exijas premisas o títulos o chapas que no tenemos. Que la gente del pueblo, como vemos las cosas, los explicamos. A lo mejor no esté bien hecho, a lo mejor no está bien explicado, pero con que se entienda es suficiente. Una cosa es el poder. Una cosa es el poder, o sea, eso que lo puede todo y es que es dueño de todos los destinos y de todas las decisiones. Ese es el poder. Y otra cosa es el gobierno. El gobierno es un administrador, un gerente. El poder debería ser el dueño de la empresa. El poder debería ser la corporación. El poder debería ser aquel que es omnímodo, que nadie lo discute. ¿Sí? Yo soy el poder absoluto. Poder del fuego de mis cañones, el poder de mis bombas atómicas, el poder del dominio del espacio, el poder del dominio de las comunicaciones, el poder de la opinión pública en el mundo y la publicada, el poder de decisión de las finanzas de todo el mundo, o sea, el poder financiero, ese es poder. Ahora, otra cosa es gobierno. Gobierno es el tipo que administra, que tiene que consensuar, que tiene que calcular, estudiar, evaluar, conformar los distintos sectores, los distintos reclamos, las distintas demandas que los que conforman una comunidad, una sociedad, una empresa, requieren, solicitan, quieren. Entonces el gobierno, el que gobierna, el que administra, el gerente, tiene que dar directivas y ordenamientos y consensuar con todos y explicar, enseñar, ocuparse de la salud, de la educación, ocuparse de ayudar a los pobres, de conseguir trabajo, de generar riqueza, en fin, hasta donde le permitan, donde le permita el poder. El gobierno. Entonces, cuando vos decís, vamos a haber una elección en la Argentina, va a haber una elección para gobierno, para poner un gobierno, o sea, para poner un gerente. Ahora, trasladar eso a una empresa, a una corporación, donde está reunido el directorio, que es el poder, el directorio de la empresa. Entonces, hay una cantidad de gerentes en la empresa de tal sesión esto, sesión en otro, y hay un gerente general que es el CEO. Pero el poder, el capital, la empresa, el nombre, es otra cosa. Entonces todo esto nosotros sí lo sabemos más o menos. Entonces creemos que vamos a elegir un presidente y que ya está todo. No, el presidente va a ser un gerente del poder. Ahora, lo que habría que preguntar es, ¿quién es el poder? Esa es otra cosa. Y entonces aquí es cuando llega la pregunta. ¿Quién es el poder en la Argentina? Las pymes, el almacén del barrio, el mercadito, el que hace de cartonero, el que arregla, en fin, las cañerías, el plomero, ¿ese es el poder? ¿O el poder que está instalado? Fíjate, hay un sector en la Argentina, que es la City, o sea, donde están todos los bancos, donde están todas las corporaciones, donde están todos los representantes del mundo,
donde están oficinas monstruosas que vos ni sabés qué hay ahí, ni sabés, ni te imaginás, en esos edificios gigantescos. Puerto Madero, Catalinas, ahí está el poder. Ahora bien, todo eso que está en Catalinas, por ejemplo, Puerto Madero, esos edificios monstruosos, y la City, o sea, donde está la City, casa de gobierno, son empresas argentinas, o sea, son argentinos dueños de todo eso, los bancos, de todo eso. Ese es el poder. Ahora bien, si ese es el poder, o sea, el poder de las grandes corporaciones, que ni sabes vos qué están haciendo, ni cómo se llaman. Entonces, ese poder es el que pone gobiernos. Vos no podés ponerle un gobierno a ese poder, porque ese poder es el dueño del 80% del país. Pero además de ser el dueño, que físicamente eres el propietario, tiene un enorme poder de influencia en todo lo que opera en el país. Entonces, vos fíjate cómo vamos penetrando en los que no conocemos. Ahora, ese poder, a su vez, tiene un poder sucedáneo, o sea, un poder que responde a los grandes lineamientos, o sea, que son los poderes con cara, con chapa local. O sea, que vos te crees que son argentinos, por ejemplo, los bancos, algunos bancos, los medios de comunicación, las televisoras, en fin, todo cosas que vos tratás con compañías que construyen puentes, caminos, carreteras, que vos crees que son argentinas, que vos, Techín, por ejemplo, qué sé yo, o lo que se llama Stellone, o Sancor, o la empresa, o Molino Río de la Plata, tampoco. Esos son, si no son el gran poder, son parte sucedánea, o sea, están en la segunda línea del gran poder. Fíjate vos cuántos poderes hay en el país. Entonces todo eso cuenta porque todo eso tienen intereses. Entonces vos no le podés hacer nada desde el gobierno, o sea, desde la administración, que afecte los intereses de esos monstruos. Porque no es que van a patalear estos, que vos los ves ahí, o que están ahí en Catalinas, o que están en Puerto Madero, o que están en la City. Van a patalear donde se patalea y donde nadie se mueve un pelo. Entonces vos fijate cómo está constituido el entramado de lo que la gente no se imagina, no conoce. Entonces vos decís, vos te crees que ahora porque vas a elegir a Alberto Fernández, por ejemplo, o a Macri, o al que fuere, o a Moreno, que ese es el poder, que ese los va a someter a todos estos que te he mencionado, todos estos nenes que, ¿y sabes quiénes son? Que los va a decir, no, a ustedes les va a poner leyes y los va a poner a temblar. Que va a decir, ellos son dueños de todo lo que se mueve en el país. Si ellos no aceptan, si ellos no conversan con la banca, con el fondo, con el que pone la guita, porque siempre al final nosotros no tenemos un mango, no te olvides que nosotros no tenemos un mango, no tenemos moneda, o sea, el gerente, el gobierno no tiene un mango. El gobierno si quiere clavar un clavo en la Patagonia tiene que pedir plata a algún lado. No tiene ni para comprar un clavo. Entonces, ¿a quién se dirige? Y al sistema financiero mundial. Ese es el poder, que tiene sus filiales en Argentina y que hay que conversar. O sea, ¿por qué te crees que está instalado el fondo en el centro de la gerencia del país, que es la Casa de Gobierno y Ministerio de Economía? Porque no tienen poder, se instaló ahí porque vino y dijo, no, yo quiero una oficina acá. Ellos son los que se instalaron donde quieren. Ellos se pueden instalar donde... Si quieren instalarse en tu casa, ¿quién le va a prohibir? Entonces, fíjate vos cómo es el entramado del país nuestro y de muchos, no te creas el nuestro. Es casi el mundo entero que está en este poder o en el otro. Entonces, en el otro que... Anda a saber cómo será, pero no será muy diferente a este, porque tienen bombas atómicas detrás también.
Entonces cuando vos ves que todo un mundo, un submundo que somos nosotros, nos movemos y nos matamos por ideas, tratamos de convencer a los otros, si vos sos un bruto, este no entiende un carajo de nada, este es un tipo que no sabe nada de nada, este es traidor, te das cuenta que somos unos, así, unos títeres manejados por piolines invisibles que ni siquiera los piolines vemos. Entonces, quienes medio conocemos un poco, ese infernal entramado que te estoy más o menos pergeñando. Cuando aparece un grupo de muchachos o un programita de televisión o un encuentro como una gran perla que te traen como una noticia que te va a conmover, por ejemplo que Wikileaks decía que el Alberto Fernández era un agente encubierto, un tipo que obedecía a los intereses corporativos de la Embajada de Estados Unidos y todo eso. Y uno se ríe porque ese descubrimiento para ellos es un acontecimiento extraordinario y nosotros venimos hablando de eso hace años. Es decir, nosotros conocemos todo eso. Entonces para nosotros no es una novedad ese tema, es un tema para el colegio. Es un tema que nos conmueve a los que realmente conocen estos entramados y no puede ser ninguna novedad. Nosotros sabemos que si Alberto Fernández ahora fue designado, porque así como un pase de magia Cristina lo sacó de la galera, es porque eso está todo consensuado. O sea, está consensuado eso, está consensuado el movimiento de Pichetto, está consensuado que todo el mundo queda afuera y, en fin, todo eso está armado. No hay nada de que vos por casualidad, una gestión de alguien específico, vaya a cambiar nada, por favor. Todo eso está estrictamente, minuciosamente, confeccionado como si estuviera confeccionando una camisa. No hay una sola pieza que sobre, ni un botón que falte. Así que cuando uno ve todo eso, y uno dice, bueno, con esto entretienen a la gente, unos dirían entretienen a la gilada, pero no es la gilada, es que así es el poder es eso. Entonces, cuidado con confundirse cuando uno habla del gobierno y uno habla del poder. Ahora, no te creas que yo no sé lo que significa aceptar esto. Es una piedra que te tenés que tragar. Y claro, hay mucha gente que como no tiene información, cree que la cosa es distinta. Entonces cuando vos crees que la cosa es distinta, que se va a decidir el destino de tu patria, el destino de tu país, el destino tuyo, el destino de tu familia, porque un tipo viene a representar el peronismo, por ejemplo, en estos tiempos, siempre fue así, pero ahora es mucho más marcado. Y no, digo, es amargo para mí decirlo, no te creas. O sea, a mí me llegó, esto lo he aprendido yo. Yo he aprendido a partir de los años de pensar como pensás vos ahora. Y puta, si ando como gitano por el mundo yo. Y he tenido que terminar por aprenderlo. Y ahora, el hecho de haberlo aprendido y medio así explicártelo a la criolla, o sea, a los ponchazos, no significa de que yo te estoy a vos diciendo que vos sos un tonto y que yo soy el gran vivo. No, para nada. Te estoy comentando lo que me he llevado por delante. Me he llevado por delante y me ha dado una bronca del carajo. Me ha dado bronca porque me siento un pelele, me siento un frustrado, un pobre infeliz en el mundo que se ha creído un montón de cosas y atributos cree tener que no son tales. O sea, cuando vos ves esos tipos que se te presentan y vos que decís, por fin conocí, son peleles esos, son títeres de estos poderes. Y claro, te corren con la parada. Vos los ves en la televisión y te corren con la parada. Entonces, te impresionan.
No, no son así, no son tan leones, son sumisos perritos falderos cuando están frente al poder. ¿Qué te crees vos? ¿Que Alberto Fernández va a ir a imponer a alguien alguna cosa? Si usted hace esto y si no... Para nada. Y Cristina, como sabe eso, porque ya Cristina eso lo sabe, no es que Cristina no sabe y que lo designó Alberto Fernández porque ella no sabe. Ella está podrida de luchar contra esto. Y entonces a toda nuestra gente quiere deslizarle, te está demostrando que ella está deslizando sus atributos. Ese tesoro que ella tiene de que tanta gente, el 35 o el 40% la siga, ella se siente con una responsabilidad que la supera. Cristina, que vos la apoyés y que haya un 40% del pueblo que la apoye y que la puede votar, la supera a ella, porque ella sabe que no puede hacer nada de lo que la gente le pide, sino lo que le permiten. Eso lo sabe Cristina. Por eso ha cedido esto, porque que se joda otro. Yo me cansé de remar, remé, le pagué al fondo, bla, industria, puse en pie, no sé cuánto... Y sácate, de la noche a la mañana te tiraron todo abajo. Te bajaron y dijeron no. Y bueno, entonces, fíjate vos, Massa, que fue el causal de que Fiori no fuera presidente, ahora viene con Cristina. Te das cuenta que Massa es un títere. O sea, Alberto Fernández que se fue porque Alberto Fernández se fue ofendido porque no estaba de acuerdo con la 125, o sea, no estaba de acuerdo con el gobierno se pudiera seguir sosteniendo, cobrándole un impuesto al campo, que ganaban millones. Y se fue. ¿A quién representa? ¿Por qué se fue? ¿Ofendido con quién? Ofendido con el gobierno porque a los amigos de él los había puesto el gobierno contra la pared. Le exigía impuestos, le exigía una retención, y entonces él, ofendido con eso, se fue. Otro títere, Cobo. Cobo no fue porque él era un héroe nacional. Él llegó con condicionamiento al poder, al lugar que había llegado. Entonces cuando lo pusieron contra la pared, dijo, no, bueno, mi voto no va a ser positivo, yo no podía defender al poder, no puede decir, sí. No, un tipo que está... Te das cuenta. Entonces, todas esas cosas hacen que vos diferencies el poder del gobierno. Ahora, es posible que vos no lo quieras entender, vos decís, no, está hablando pavada. Es muy posible. Es natural, además es natural que tu naturaleza primaria realmente te sostenga en esos 13. Pero no, hermano. Entonces nosotros, por eso yo cuando hablo, es decir, bueno, nosotros estamos enjaulados. Una jaula grande, que vos no ves los barrotes, pero es una jaula. Nosotros, no, si queremos salir de la jaula, la llave la tienen otros. Nosotros no podemos abrir la puerta y salirnos nosotros de la jaula con la izquierda, con la derecha, con el centro, con... No, y no. Y intentarlo como sea, y no podés salir de la jaula. Y vos decís, ¿estás entregado? No estoy entregado, estoy informado que es distinto. ¿Vos sabés acaso por qué descabezaron el poder militar en Argentina? ¿Tenés alguna información? No, porque si no tenés alguna información, a lo mejor eso te sirve. El poder militar era un dolor de cabeza para el poder mundial, que tiene intereses en Argentina. O sea, cualquier militar díscolo, cualquier coronel o cualquier general, te podía producir una interrupción de tu negocio, como el caso Perón. O sea, el gran problema con los militares no era todo lo que te han dicho. El problema era que le surgiera otro Perón y que les trastocara todos sus proyectos. ¿Qué necesidad tenían de tener ese inconveniente? Entonces, viene la orden de que la cúpula militar desaparezca. Que dejen unos ahí para desfile, para entorchado, pero no tienen poder para nada, ni para acabar un pozo. Descabezaron todo el poder militar que era el que los desestabilizaba al poder mundial.
No hay poder en la Argentina. ¿Qué otros? Los bomberos. Entonces, la Marina. Le enviaron el último submarino que tenía. ¿Te das cuenta? O sea, entonces, ese poder que vos todavía a lo mejor no estás bien informado, es el dueño del país. Y el gerente de ese poder, que está en la Argentina instalado, invisible, es el Fondo Monetario ahora. El fondo no se fue nunca. O sea, el fondo, Kirchner le pagó y todo lo que quiera, pero no se fue nunca. Estaban escondidos detrás de la puerta. ¿Por qué? Porque las corporaciones no se fueron de Argentina. Las corporaciones, al contrario, adquirieron mayor poder. Detrás de ellos estaba el fondo. Por eso cuando cualquier auxilio, ahí estaba, atrás de la puerta estaba el fondo. Entonces, todas estas cosas, que son cosas que aparentemente son trivialidades, son lo que hacen la realidad de nuestro país. Y que desconocerla significa, es como si perdieras en el bosque de la China. ¿Cómo te perdés en un bosque de la China y a quién le preguntás si no le entendés a nadie lo que te dice? Ni te entienden ni vos lo entendés. Lo mismo es ahora. Entonces, todo esto yo te lo quiero plantear de una forma u otra todos los días, porque es la única manera que podemos empezar a entendernos para ver qué es lo que podemos hacer nosotros. Que nadie te habla de eso. Porque si no te conocen el condicionamiento que tenés, no te pueden hacer nadie te puede hacer una propuesta. Por eso no hay propuesta. ¿Qué te crees? Que no hay imagínate vos ahora el gran descubrimiento de Alberto Fernández, que va a ser el Ministerio de la Mujer. Imagínate si eso va a cambiar el destino del país. El problema es que es un problema social, que se arregla no con nada de lo que le quieren dar importancia, pero le han ordenado que haga eso. Es un hallazgo el Ministerio de la Mujer. ¿Por qué? Porque ellos creen que ahí van a cosechar un montón de votos porque le van a dar dignidad y en fin, todas esas cosas que van a empezar a decir ahora. Y en la medida que vayas conociendo estas cosas, te vas a poder explicar un montón de otras cosas. O sea, si vos empezás a conocer esto y te das cuenta que el verdadero poder dónde está, y ahí te vas a dar cuenta quién es el padre y la madre de la corrupción. O sea, no es que el corrupto está en las bajas escalas del orden social, el corrupto está de arriba. Entonces te das cuenta de dónde proviene la corrupción. O sea, la corrupción es el peaje que se paga como un permiso. ¿Quién paga corrupción? ¿Quién paga 10 millones de dólares? ¿Quién va a ganar 1.000 millones de dólares? Entonces, ¿quién tiene 1.000 millones de dólares en la mano? ¿Te das cuenta cómo viene? Entonces, ¿cómo te podés explicar determinadas cosas que no tienen explicación? Es decir, pero ¿cómo es posible que no puedan combatir la corrupción? ¿Pero cómo vas a combatir la corrupción si un peaje que cuesta 2 o 3 o 5 millones de dólares, como ese que le encontraron al López ¿de dónde? ¿Por qué no se descubrió de dónde salió esa plata? Que estaba toda empaquetada y toda precintada y todo. Vos podés ir a sacar de un banco una carreta de dólares precintado y todo y tenerlos en una bolsa, no. Entonces te das cuenta que ¿quién? Un dirigente, un puntero puede hacerlo, un ministro, no, eso tiene que venir de poderes extraordinarios. Entonces ese dinero gira por todos los lugares, va haciendo un recorrido, porque son peajes que se van pagando, porque ese gran poder compra todo lo que que le obstruye el paso. Entonces, quieren hacer una empresa, una represa, la hacen ellos. La bronca, por ejemplo, ahora vino con China, que iba a ser la represa del sur. ¿Estaba dentro del poder consensuado? No, tuvieron que negociar todo de nuevo. Entonces, todas estas son explicaciones que vale la pena que vayamos nosotros conociéndolas despacio, desde nuestra perspectiva. No te olvides nunca de que nosotros estamos en un nivel, no tenemos toda la información, pero por ejemplo, cuando viene alguna información como gran noticia, nosotros ya la sabíamos, o sea que quiere decir que también no estamos tan en babia, ¿no? En fin, todo esto forma parte del trabajo nuestro, del pueblo,
de enterarnos entre nosotros. Esto no te lo van a decir desde Clarín, ni desde TN, ni de La Nación, ni ninguna de esas informaciones, eso no te lo van a decir. Nadie se va a atrever a abrir la boca. Bueno, yo creo que ya por hoy es suficiente. Todo esto que hemos hablado es más que lo necesario. Mañana tendremos posiblemente otro tema o algo que tenga relación con lo mismo, porque todo lo que tenga que relación con el poder es algo que nos afecta directa o indirectamente a nosotros. Entonces, lo que más nosotros averigüemos, mejor va a ser para nosotros tomar determinadas decisiones en el futuro. En fin, son cosas que se van aprendiendo y que siempre es bueno ir por más. Mañana nos volvemos a ver. Hay mucho todavía que sacar de ahí, de donde está. Chao, hasta mañana.